Hola amigos, en esta ocasión les voy a explicar un poco acerca de qué deben hacer para crear imágenes para corte de vinil. Ya me han preguntado sobre este tema, sobre cómo trabajar con vinil textil, pero creo que es importante explicar desde cero cómo es que funcionan este tipo de diseños. En este caso voy a usar esta imagen que trabajamos en un video anterior, ya está vectorizada. Vamos a hacerle algunas modificaciones y de paso te explico cómo debe ser una imagen para meterla al plotter de corte. Vamos a abrir un documento nuevo, uno que sea más grande, para que pueda hacer yo una comparativa entre esta imagen y una preparada para corte de vinil. Voy a abrir un documento nuevo, va a ser para imprimir, en esta ocasión A4 y horizontal. Voy entonces a seleccionar esta imagen, la copio y la pego 2 veces sobre esta hoja. Necesito 2 imágenes porque una la voy a dejar así y esta la voy a trabajar para corte de vinil. Esta imagen la voy a seleccionar y la voy a agrupar para que ya no se mueva ningún elemento, y esta imagen la voy a dejar así. Esta situación es muy sencilla. Voy a poner una edición y voy a trabajar en una capa nueva la imagen para vinil textil. Bien, cuando tú trabajas con un plotter de corte, lo que va a hacer el plotter de corte va a ser separar los colores. En este caso, si trabajáramos con una playera blanca, este brillo que está aquí, el brillo de la manzana, no sería necesario que tuviera color. Si movemos esta manzana hacia esta parte, vemos que se ve el blanco. ¿Qué es lo que quiero yo? Que si mi playera ya es blanca, entonces lo que busco es que esta parte no sea una forma, sino un hueco, un corte. No tiene caso que yo imprima un vinil blanco para ponerlo sobre una playera blanca, en cuyo caso sería para ponerlo en una prenda negra, pero no en una prenda blanca. Y por otro lado, si mi playera fuera negra, no me gustaría entonces que esta parte fuera negra, sino que quizás solo se marcara el contorno en blanco, pero el negro no me serviría, tendría que quedar algo así. Lo voy a hacer más grande, voy a quitar el fondo y esto es lo que yo quiero si mi prenda es negra, que se mantenga solamente el contorno blanco para resaltar la forma. El tono negro ya me lo estaría dando la playera. Espero estarme explicando bien. Muy bien, en este caso vamos a suponer que vamos a trabajar con una prenda blanca. Esto lo hago así para que empecemos desde cero y el tema sea sencillo de entender. Lo primero que tendría que hacer es separar los colores. Entonces voy a hacerle una modificación a esta imagen. Por ejemplo, esta parte la voy a hacer más grande sin presionar Shift porque la quiero modificar en grosor y en altura. La voy a dejar de este tamaño. Y aquí lo que voy a hacer va a ser modificar el trazado para que se vea más grueso. Y aquí voy a hacer más grande este brillo. Entonces, la prenda es blanca. Voy a usar este tono y este tono, pero este no. Lo que voy a hacer a continuación es copiar esta forma, control C, ok, control V. Vamos a trabajar en capas, ok. Tengo la capa de la imagen original y tengo la capa en donde voy a modificar. Voy a abrir una capa nueva para poner la imagen que sí va a ser para corte de vinil. Copié esta imagen y la pegué porque quiero separar el color negro del rojo. Entonces la vuelvo a copiar, control C, y antes de pegar la siguiente lo que voy a hacer es esto. Voy a abrir una capa nueva y en esta capa voy a trabajar primero el color rojo. Voy a copiar, eliminar y lo voy a pegar ahora en la capa 3. Nuevamente lo copio. Antes de pegar la siguiente forma voy a abrir otra capa, presiono control V más Shift para pegar en el mismo sitio, y a esta forma que pegué en la capa 4 le voy a quitar el color rojo. Entonces fíjate cómo están separadas estas formas. Esta que estaba en la capa 3 le quito el contorno y ya está separado el rojo del negro.
Como puedes ver, cada tono va en una capa. Esto está en capa 4, esto está en capa 3. Ahora lo que voy a hacer es separar los colores. En este caso tendríamos un color rojo y un color negro, cada uno en una capa. Y esta parte blanca lo que voy a hacer es cortarla para que quede un hueco. Entonces voy a seleccionar, voy a copiar y pegar. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser cortar esta forma de aquí, pero bueno, voy a copiar y pegar otra manzana, y lo que voy a hacer es lo siguiente: a esta le voy a quitar el tono rojo y vemos que mantiene el blanco. Vamos entonces ahora a trabajar con estas dos manzanas, y a esta parte le vamos a quitar el negro, perdón. En esta parte quitamos el contorno y eliminamos esa forma. Ahora tenemos de alguna manera separado el rojo del negro, y lo que voy a hacer ahora va a ser cortar esta forma. Selecciono ambas partes, doy clic derecho y agrupo, aunque no siempre es necesario, pero voy a agrupar y voy a esta parte que se llama busca trazos. En ventana aparece mi busca trazos. Voy entonces a dar clic en la opción dividir. Voy a desagrupar, clic derecho, desagrupar. Voy a seleccionar este trazado blanco y lo corto. Vemos que ahora sí ha quedado nuestro hueco. Entonces, si metemos esto a nuestro plotter, va a cortar esta parte y va a cortar esta parte. Esto ya no nos sirve, y lo que voy a hacer ahora con este contorno va a ser convertirlo en una forma, es decir, no en una línea, sino en una forma como esta. Voy a seleccionarlo, voy a objeto y doy clic en expandir, relleno y trazo. Ahora sí, esta parte que era un contorno ya es un vector, una forma igual que esta. Esta parte también es una forma igual que esta. ¿Qué voy a hacer ahora? Que esto lo voy a unificar igual con mi buscatrazos y en esta opción que se llama unificar. Y ya quedó separado todo. Voy a poner un fondo de cualquier color, lo pongo detrás y le cambio la tonalidad para que puedas notar cómo quedó separado el negro del rojo, y a su vez este corte se hizo para que se pueda ver el fondo, que podría ser en este caso una playera en color azul. En este caso, si visualizamos con control Y todos nuestros trazados, vemos, y a propósito lo dejo así para que entiendas, que hay una línea en medio. Esta línea que está en medio de nuestro trazado negro. Lo que va a pasar es que nuestro plotter de corte va a pasar por todos los contornos, y si pasa por aquí nos va a arruinar el negro. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser seleccionar ambas formas, tanto el negro como el rojo. Nuevamente vamos a dividir, damos clic derecho y desagrupamos. Vamos a bloquear, bloqueamos selección. Se está juntando el corte que hicimos, es decir, la línea que no sobraba con el negro. Vamos a unificar todo. Ahora desbloqueamos todo y vemos que ahora únicamente tenemos las líneas que queremos que nuestro plotter corte. Ya no va a haber ningún problema. Ahora se va a cortar el rojo y se va a cortar el negro, y por último se va a dejar este hueco de aquí. Entonces ahora vamos a comparar nuestras imágenes. Esta imagen de aquí tiene esta forma negra, y esta tiene ahora un corte aquí para que se vea el color de la prenda. No es necesario usar un vinil del color de la prenda. Esta imagen tiene aquí un contorno. Esta imagen, en cambio, todo el tono negro ya es una forma. Entonces esta y esta no nos sirven para meterlas al plotter de corte. Así que las vamos a eliminar y vamos a trabajar con la imagen que ya preparamos. Podemos eliminar la capa del fondo porque no la usamos, y ahora lo que voy a hacer es seleccionar el tono rojo, eliminarlo. Voy a abrir una capa nueva. Esta capa nueva la dejo de preferencia por debajo del contorno, nada más para llevar un orden. Control V más Shift para pegar en el mismo lado, y ahora sí está lista nuestra imagen. Está separado el rojo del negro, cada uno en una capa, y esta parte ya no es una forma, sino que es un hueco. Aquí vemos que quedó otra forma. Antes de guardar tu trabajo, presiona Control Y para ver todo tu espacio. Vemos que hay algo que nos estorba, y nuevamente te explico, ya no hay líneas que nos estorben aquí tampoco para el corte. Vemos que es un trazado limpio y que no va a haber ningún
problema que no se nos va a echar a perder ninguna tonalidad. Lo muevo nuevamente para acá para que haga el hueco y así quedaría lista nuestra imagen para corte de vinil. Es una imagen muy sencilla, obviamente hay que ver otras herramientas, otras formas. Hay algunas imágenes que a lo mejor se pueden pasar a vectores de una forma más sencilla. Yo tenía este vector ya hecho, por eso quise trabajar con la misma imagen y creo que también es útil para que tú aprendas a vectorizar y a trabajar tus propias imágenes. A lo mejor es un poquito más tardado, pero te ayuda a tener mejor y mayor conocimiento sobre el programa y sobre el tema. Entonces espero que te haya servido. Puedes comentarme qué te pareció, dejarme alguna sugerencia o duda en la caja de comentarios y pues nada, gracias por ver este video y hasta pronto.